Entonces, bienvenidos a un vídeo que lleva mucho tiempo que me habéis pedido, pero yo no lo quería hacer. No lo quería hacer porque me daba mucha vergüenza propia. Era vergüenza ajena, pero vergüenza propia, realmente. Básicamente en este vídeo voy a reaccionar a mis vídeos antiguos. Y con antiguos, no sabéis de lo muy antiguos que estoy hablando. Estoy hablando de vídeos tan antiguos como 2006. Vídeos que nadie ha visto, los vais a ver. Sí. Y en el vídeo de hoy quiero que comentéis lo siguiente. Quiero que comentéis lo último que habéis hecho más y me dio vergüenza. Así yo me siento también como querido por vosotros, porque yo me va a dar mucha vergüenza enseñaros esto, ¿vale? A pesar de que son vídeos que están públicos, me da mucha vergüenza recordarlos. Como por ejemplo, aprobé todas las asignaturas y me dio vergüenza. Me comí un sándwich y me dio vergüenza. Esto podría ser interpretado un poco rollo mal. No estoy motivando anorexias ni bulimias. Todos los cuerpos son bonitos, YouTube. YouTube, por favor, YouTube, no me marees el vídeo. Voy a empezar primero por este canal, luego mi canal de juegos, que diga, el canal de What The Game, y después otros canales que muchos de vosotros no conoceréis que eran míos, y que si los encontráis ahora mismo probablemente no sabríais que eran míos, pero sí que lo eran. Ahora vais a ver. Dallas Review Mini. El primer vídeo de mi canal es esta pedazo de basura increíble. Y sí, este soy yo. Soy yo dos veces en la misma habitación. ¡Ah! ¡Qué vergüenza me está dando este vídeo! Os juro que voy a estar viendo algunos vídeos y capaz que después de hacer este vídeo voy a poner en oculto algunos. Básicamente es un vídeo donde... ¡No quiero ver esta mierda! ¡Oh, qué basura más grande, por favor! Me disfracé de mujer y hice como si fueran una pareja, los dos, o sea, yo y yo mismo. Este es el inicio de la review What The Game, ahora que lo pienso. Es verdad, este es el inicio de la review What The Game. ¿Cómo no lo había pensado antes? La pregunta es, ¿quién es Dallas Review y quién es What The Game? La cuestión es que al final la pareja se separó, ¿vale? Y al final pues... sale como lo que creen que hacemos y lo que creen las chicas que hacemos en el baño es tacarnos pajas, pero en realidad lo que hacemos todos los tíos en el baño es plantearnos nuestra vida existencial. También nos hacemos pajas, pero sobre todo nos planteamos nuestra vida existencial. ¿Verdad? El baño es como un pequeño templo para los chicos. Por eso tardamos tanto en ir al baño y nos quedamos como... qué profunda es la vida. También nos hacemos pajas, sí, pero normalmente estamos en plan de qué profunda es la vida. ¿Qué hago con mi vida? Cosas del estilo, ¿vale? Parece que no, pero sí, es así. Mi segundo vídeo fue un clickbait. Tal cual, pedazo de clickbait increíble. Me disfracé de una especie de Tyler extraño, ¿vale? Sí, es la ropa que va Tyler en el club de la lucha. Estoy horroroso, pero grande, en plan exagerado. Pero me hacía gracia hacerme el puto disfraz de mierda. Estoy horroroso, no me pego una mierda. Oh, qué vergüenza me está dando, por favor. Es raro porque siento vergüenza ajena, pero soy yo. Entonces... es raro, es muy raro, ¿vale? Y es un pedazo de clickbait porque en realidad son preguntas y respuestas. Perdón, es yo diciendo a la gente lo que tendría que hacer con su vida. Es una mierda de vídeo, ¿vale? Este fue mi primer éxito, hace 4 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo ya. En 2012. Me pongo a hacer una review, como las que hago ahora, de revisar cosas de internet. Pero en este vídeo directamente no pongo nada. Pongo tonterías así, pongo dibujos a veces, pero ya no hago cambios de cámara prácticamente. La cámara es todo el rato lo mismo. Y ni siquiera pongo los textos en muchas ocasiones. Podría decirse que fue de mis primeras reviews, o la primera review en este canal probablemente. Este vídeo fue bastante divertido, porque me acuerdo que hubo mucha gente que, a pesar de que puse este cartel al principio, pongo, atención, este vídeo está hecho así por algún motivo. Párate a pensar 2 veces si lo que digo es en serio o una sátira, antes de decir la primera gilipollez que te venga a la cabeza. Pero al parecer hay gente en internet que no sabe lo que significa la palabra sátira. Y mucha gente se creyó esto. Votando a derecha, a derecha, a derecha, a derecha. Estas criaturas, hermanos míos. Básicamente me peiné hacia un lado y hacia otro y dije que los ateos son todos tontos. Estaba troleando a la gente, lógicamente estaba troleando. Pues hubo gente que se pensó que iba en serio. Digo chorradas en este vídeo, ¿vale? Pero chorradas impresionantes. Y la gente va
y se lo cree. Aquí siento vergüenza por la gente que se lo creyó, la verdad. Pero bueno, vamos a ir a mi otro canal porque... Perdón, el de What the Game. No, ahora en serio, vamos a ir al de What the Game, ahora en serio. No el mío, el de What the Game. Porque en el de What the Game vas a tener una sorpresa muy grande. Pues tengo varios vídeos de mierda colgados en What the Game de hace un montón de tiempo, pero tengo uno en concreto. Que llegué a la ronda 22 sin comprar armas en ningún momento. Sí, yo hubo un día que hacía gameplays, comillas, gameplays, editados, ¿vale? Estaban más o menos graciosos. Pero esto no es tan gracioso. Bueno, escuchad la mierda de chistes que hacía, ¿vale? Los de los perros parecen sonidos de un fantasma. En cualquier momento te llegan y te parten toda la boca. De hecho, basura. Pero lo mejor sobre esto no es el vídeo en sí. Es algo que os voy a encontrar ahora. Llevo como una hora buscando lo que quería buscar y ahora lo he encontrado. Es que estaba buscando en el vídeo equivocado, no era ese. No era ese. ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Por fin! ¡Dios! Me ha costado, me ha costado mucho. Este comentario estaba muy enterrado, pero mirad. Willy Rex hace 4 años comentándome en un vídeo mío de mierda del Call of Duty. Era malísimo, la verdad, era muy malo el vídeo. Y dice, qué grande, tío. Espero que te vaya de lujo porque lo mereces. Y ahora ya no me da bola. Maldito Willy. Willy, dame bola. Antes me dabas bola. Porque también hubo un tiempo que hacía replays. Sí, hacía replays. Mira esto, que genial. ahora cuando dice... Mi acento. Creo que voy a aparcar aquí. Y bueno, por olvidar, se olvida hasta de frenar el coche y tremendas hostias. Pero el tío se levanta. Nada, aquí está la solución. Estábamos tomando tranquilamente ahí. Me encanta mi voz de crío. Creo que tenía 17 o 16 aquí, no estoy muy seguro, la verdad. Pero vamos a ir a algo más antiguo que me va a dar todavía más vergüenza. Un canal que no conoce casi nadie. Este canal. Este canal es... Mirad esta puta mierda. Mirad cómo grababa yo antes. Mirad la iluminación que tenía. Hice una review de Rebecca Black. La gracia es que yo tenía este canal con 30.000 subs en el año, no me acuerdo cuándo, creo que lo creé en 2010. Y me pusieron 2 strikes porque en esa época YouTube no te deja usar material de nadie, así que me ponían un montón de strikes de copyright. Pero yo fui de los pioneros en hacer reviews en esa época. Pero me strikearon el canal y tuve que dejarlo porque era como un strike más y me borran el canal. Así que dejé de Team Vlogs y me pasé a dar las reviews, básicamente. Pero hay un canal que es todavía más antiguo que todos estos. Aún más antiguo. Este canal no lo conoce prácticamente nadie. Está lleno de cosas con copyright. Y en este canal yo hacía cosas tales como cortometrajes. Sí, son cortometrajes, como estáis pudiendo ver. Y este cortometraje iba de que era una especie de francotirador, más o menos, que se dedicaba a darle a latas por diversión. Y un día dejé una bici abajo del todo en la calle para que me la robasen. Y estaba apuntando con el francotirador en plan para matar a alguien. No, para matar a alguien no, para darle con una... En realidad se suponía que eran simplemente pistolitas, ¿no? Y entonces me volví al piso, esperaba que viniera un ladrón. Y cuando por fin me dio un ladrón, que por cierto os voy a contar algo que no sabéis muchos. El ladrón que sale aquí es Jesucristo. ¿Sabéis Jesucristo? El que sale en el canal de What the Game a veces haciéndolo de Polybridge. Pues este es Jesucristo. Nos conocemos desde 2010. Lo que pasa es que aquí no se le ve la cara prácticamente y tenía este flequillazo increíble. Pero sí, lo es. Lo es. Recuerda tu pasado asqueroso. Tú también. Sufre conmigo. Y aquí era como un momento extraño en el que alguien estaba robando la bici y al mismo tiempo alguien robaba a una chica o algo así. Y entonces yo cogía, le daba al que estaba robando a la chica y después le daba al que estaba robando la bici. Una puta mierda de vídeo, la verdad. Y ese también era horrible de cojones. En este nos ponemos a pelear. Es que es muy bueno. Mirad esta puta mierda, por favor. Mirad esta puta mierda. Es que me encanta. Básicamente nos ponemos a pelear ahí como locos. Y cada vez hay golpes más fuertes. Hasta, es que es tan malo. Hasta tal punto en el que ya nos empezamos a flipar. Dios, me encanta esta puta mierda. Mira esta puta mierda. Pero es que ahora se pone mucho peor, ahora se pone muchísimo peor. Entonces estamos aquí en cámara lenta. Mirad la cámara lenta esta, es presupuesto Extreme Power. Super over budget. Vamos. Mira esta mierda, en serio. ¡Qué puta basura! Y entonces hace como que le doy un golpe a la pared y cae un montón de mierdas del techo. Y este le da un golpe al suelo y el planeta hace así.
Y todo esto era porque en realidad era un guión que estábamos escribiendo. Oh, Dios. Y al final era como que presentábamos la idea al jefe. Y el jefe lo que hacía era que miraba la idea, nos miraba a nosotros y entonces hacía así lentamente con la idea y le iba partiendo delante de nosotros mientras nos miraba. ¡Esta idea es una puta mierda! Me encanta esta mierda. Pero es que hay un canal que es todavía más antiguo que este, que es mi canal de cuando tenía 12 años, que es lo que os digo que son vídeos de 2006. En algunos de mis especiales anteriores han salido vídeos de este canal antiguo, pero ahora mismo he perdido acceso a la cuenta, estoy intentando recuperar la cuenta, así que si queréis que haga otro vídeo más revisando mis vídeos de cuando tenía 12 años, no olvidéis darle like al vídeo y cuando lleguemos a 150.000 likes haré un vídeo sobre los vídeos que hacía cuando tenía 12 años. Voy a hacer una review de mis propios vídeos de mierda de cuando tenía 12 años. Bueno, ahí también me ha gustado mucho el vídeo de hoy. Si queréis que haga una segunda parte no olvidéis darle like, como ya os he dicho. Y si os divertisteis mucho, pues no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Además, te hace una promoción y es que te suscribes a mi canal, automáticamente te regalo mi canal. Te mandaré las contraseñas de todos mis canales para ti, para que los disfrutes. ¿Cómo lo haré con todos? Lo haré, no preguntéis. Y también no olvidéis que entre todos los comentarios que pongáis en este vídeo estoy sorteando este mes 20 mochilas como esta, que tienen mucha droga del Mini. Si queréis comprarla, no olvidéis que está en la descripción, tenéis el link de la tienda. Y así como siempre, hasta mañana. ¡Gracias!